Hello everyone, once more here on Talk. Amigos, a todos ustedes que nos están viendo en casa les damos la más cordial bienvenida aquí pues en el canal universitario UTV que realiza con mucho esfuerzo este programa con la finalidad de llegar a todos ustedes en sus casas para motivarles en el aprendizaje de este idioma importantísimo que es el inglés. Y vamos a arrancar nuestro programa con la pregunta de la semana, pero vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Tenemos Gabriela Flores, ella nos va a acompañar el día de hoy. Gabriela, how are you today? Hello, teacher. I'm fine, thank you. You're fine? Good. Okay, Gabriela is fine. She's fine to be here. Está contenta, está muy bien pues de estar aquí en el programa y ella nos va a acompañar el día de hoy. Y arranquemos sin perder más tiempo. La pregunta de esta semana la vamos a practicar y tiene que ver mucho con nuestras mamás. Vamos a ver, ¿qué tenemos para la pregunta de esta semana? Okay, Gaby, so please repeat after me, very slowly, okay? Okay. What does your mother usually do in the morning? Please repeat. What does your mother usually do in the morning? Very good. Let's do it one more time. What does your mother usually do in the morning? What does your mother usually do in the morning? Ah, ¿y tú sabes qué significa esa pregunta, Gaby? Yes. Ok, ¿qué significa? ¿Qué hace tu mamá usualmente en la mañana? Very good. Esa es la pregunta de esa semana. What does your mother usually do in the morning? What does your mother usually do in the morning? Pues nuestras mamás hacen muchas cosas, muchísimas cosas, y entre esas hemos escogido 4 que vamos a utilizar de estas 4 actividades para hablar inglés. Vamos a ver una de las primeras actividades. What does your mother usually do in the morning? Vamos a ver. Okay, so this is the first activity she does every day. Okay, Gaby, I'm going to ask the question and you're going to answer, all right? Yes. Okay. Gaby, what does your mother usually do in the morning? My mother usually cleans the house. Very good, very good. Now, can you ask me the question? Yes. What does your mother usually do the morning? Okay, my mother or she usually cleans the house. My mother usually cleans the house. Y tenemos ahí ese verbo clean the house y la foto ya nos da una idea, ¿verdad, Gaby? ¿Qué querrá decir esto de clean the house? Arreglar la casa. Ajá, mi mamá limpia la casa, dice, usualmente limpia la casa. Recuerden, what does your mother usually do in the morning? Ok, vamos a ver ahora otra actividad. ¿Qué más hacen pues nuestras madres en la casa? Pues hacen el almuerzo, cocinan. ¿Cómo se dice en inglés esto? Mi mamá hace el almuerzo. Vamos a ver. Okay, what does your mother usually do in the morning? She makes lunch. Aha, she makes lunch. Let's repeat again, once more. What does your mother usually do in the morning? She makes lunch. She makes lunch. Y la foto ya nos indica, pues, qué significa esto de makes lunch. Ahí ya tenemos una idea con la foto. ¿Qué querrá decir esto, Gaby? Ayúdanos. Que ella hace el almuerzo. Ajá, súper fácil, ¿verdad? She makes lunch. Let's repeat. She makes lunch. She makes lunch. Very good. What does your mother usually do in the morning? She makes lunch. Good. Excellent. Entonces ya vimos la primera actividad, era she usually cleans the house. She makes lunch, que es la actividad que vemos ahorita. ¿Qué más hacen nuestras mamás? Pues ellas escuchan música, ¿verdad? Escuchan música mientras están haciendo todas esas actividades. Vamos a ver a continuación cómo se dice eso en inglés. Okay, so Gaby, what does your mother usually do in the morning? She always listens to music. Now, you ask me the question, please. What does your mother usually do in the morning? She always listens to music. Let's do the question again, once more, the question. What does your mother usually do in the morning? She always listens to music. Ajá. Repasemos un poquito. Entonces, la primera actividad era, ella limpia la casa. ¿Cómo se decía eso en inglés? She cleans the house. Ajá. La segunda era, hace el almuerzo. She makes the lunch. Y ahora tenemos, ella escucha música. ¿Cómo decimos eso en inglés, Gaby? She listens to music. She listens to music.
Very good. She listens to music. Ahora vamos a ver la última actividad. Después de hacer todas esas actividades, pues ya se sienten un poco cansadas nuestras mamás y pues ven un poco de televisión, a veces ven las noticias o algo así en la televisión. Vamos a ver cómo se dice eso en inglés. What does your mother usually do in the morning? Vamos a ver. Okay, so Gabby, what does your mother usually do in the morning? Sometimes she watches the news. Would you ask me the question? Sure. What does your mother usually do in the morning? Sometimes she watches the news. Recuerden la pregunta, what does your mother usually do in the morning? Gabby. Sometimes she watches the news. Exactly. Sometimes she watches the news. She watches the news. Very good. Bueno, y esa es la pregunta de la semana. Y antes de arrancar con el tema del día de hoy, tengo que darles unas noticias del Centro Académico de Idiomas. Tengo que informar a todos los estudiantes que nos están sintonizando que pues las inscripciones para el examen de suficiencia, así que tomen nota, las inscripciones para el examen de suficiencia son del 22 de este mes de septiembre hasta el 1 de octubre. Así que espero que hayan notado. Inscripciones desde el 22 de septiembre al 1 de octubre. Examen de suficiencia. El examen escrito va a ser el día 6 de octubre. Examen escrito 6 de octubre. Y el examen oral el día 7 de octubre. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El examen escrito se lo tomará el 6 de octubre y el oral el día 7 de octubre. También para todos aquellos estudiantes que ya se están matriculando en los cursos regulares de la Universidad Técnica, anoten esto. Para los primeros niveles, segundos y terceros niveles, pueden realizarlos en sus facultades y ya lo están realizando en estos días. Pero a partir del 29 de este mes, de septiembre, ¿sí?, pueden matricularse los demás niveles en la página web de la universidad. Vuelvo a repetir, para primeros, segundos y terceros niveles, ustedes tienen que matricularse pues, en sus respectivas facultades, en sus respectivas carreras. Y para los demás cursos, es decir, cuarto y quinto nivel, tienen que realizarlo en internet a partir del 29 de este mes de septiembre. Es decir, el 29 de septiembre pues ya tienen que matricularse. Ok, ahora sí vamos con el tema del día de hoy y tiene que ver con el clima. The weather. Let's repeat the word, Gabby. The weather. The weather. The weather. The weather. Weather. ¿Y qué significa the weather? Y la foto ya te da una idea, Gaby. El clima. Yes. The weather significa el clima. The weather. Vamos a repetir esta palabra una vez más, ¿ok, Gaby? The weather. The weather. The weather. The weather. Very good. The weather. The weather. Weather pues significa el clima, el clima. Y la pregunta que vamos a realizar durante todo este programa es, ¿cómo es el clima? Y vamos a aprender a preguntar, por ejemplo, ¿cómo es el clima en Ibarra? ¿Cómo es el clima en Quito, en Guayaquil, en diferentes ciudades? Y para eso vamos a realizar esta pregunta que la vamos a repetir en todas las opciones que vamos a realizar. Okay. That's the question. What's the weather like today? Let's repeat the question, Gabby. What's the weather like today? What's the weather like today? Ajá. ¿Y sabes qué significa esta pregunta? What's the weather like today? ¿Cómo está el clima ahora? Very good. What's the weather like today? Es cómo está el clima hoy o el día de hoy o ahora, como dijiste tú. Entonces te voy a preguntar y tú me respondes, all right? Yes. Okay, Gabby. What's the weather like today? It's hot and humid. It's hot and humid. Y vemos de ahí el sol, pues que está muy caliente, dice, está muy caluroso y está muy húmedo. Okay, let's practice the question again. What's the weather like today? The answer, please. It's hot and humid. It's hot and humid. Y ustedes en casa pues ya pueden ir practicando la pronunciación. It's hot and humid. ¿Y qué significa esto de it's hot and humid? ¿Tú sabes, Gaby? Está caluroso y húmedo. Yes, como en la costa, ¿verdad? Y en el oriente, cuando vamos allá, pues it's hot and humid. What's the weather like today? It's hot and humid. Húmedo y, caliente y húmedo.
¿Qué más se puede decir del clima? ¿Ok? Por ejemplo, cuando está soleado, pero no hace tanto calor y está muy agradable, está templadito. ¿Cómo se diría esto en inglés? Vamos a verlo a continuación. So, Gaby, what's the weather like today? It's warm and sunny. It's warm and sunny. Let's repeat again. What's the weather like today? It's warm and sunny. It's warm and sunny. Vemos la foto de ahí. ¿No te daría ganas de estar ahí? Qué linda ver ese día. Sí, qué bonito. Son unas vacaciones ahí, ¿verdad? It's warm, está templado. And sunny, ¿qué significa sunny? Esa foto nos da una idea de que es sunny. Soleado. Yes, it's warm and sunny significa está templado, ok, no está ni frío ni caliente, está templado y soleado, sunny. It's warm and sunny. What's the weather like today? It's warm and sunny. Very good. It's warm and sunny. Repasemos. Se decía caliente, ¿cómo se decía? Caliente y húmedo. Hot and humid. It's hot and humid. Hot and humid. Ahora vemos esta opción que decía warm and sunny. It's warm and sunny. Y después les diré por qué se pone ese it's, ¿ok? Pero mientras tanto vamos a ver más vocabulario para hablar del clima. ¿Qué tal, cómo se diría cuando vemos muchas nubes en el cielo? Y así es como se dice. Mira, Gaby. What's the weather like today, Gaby? It's cloudy. It's cloudy. Very good. It's cloudy. También se dice overcast, pero cloudy es más fácil, ¿ok? So what's Okay. the weather like today, Gaby? It's cloudy. It's cloudy. Cloudy viene de cloud, que significa nube. It's cloudy. What's the weather like today, Gaby? It's cloudy. It's cloudy. Y ustedes ya pueden sacar pues su cabecita por la ventana, dejar de ver un ratito el programa y ver cómo está el clima y me van a responder, what's the weather like today? Si está caliente, pues de hecho está caliente, dirían, it's hot. Si estuviera frío y si nos están viendo de una parte que hace frío, dirían, está, ya vamos a ver cómo se dice frío, ¿ok? De hecho es la siguiente que vamos a ver, ¿cómo se diría cuando está frío y con viento? Y vemos ahí esa foto. El perrito está ahí con frío y está con mucho viento. Ok, Gaby, what's the weather like today? It's windy and cold. Ajá, it's windy and cold. ¿Tú sabes qué significa windy? Vientoso. Algo así. Sí, con viento. No sé si haya la traducción en español, pero le entendemos como con viento, ¿verdad? No se dice ventoso. ¿O sí se dice? Yo creo que sí, Sí se dice, pero ¿verdad? puede ser. Ventoso o vientoso. Ok, it's windy, pero cuando haya mucho viento y ustedes que ven que sopla el viento ahí como en la foto del perrito que está ahí, ustedes dirían it's windy. Y si está haciendo frío, vamos a decir que cold. It's windy and cold. Let's repeat. What's the weather like today? It's windy and cold. It's windy and cold. Ok, repasemos. Hot and humid. ¿Qué significaba hot and humid? Caluroso y húmedo. Yes. Luego teníamos warm and sunny. ¿Tú recuerdas, Gaby, qué significa warm and sunny? ¿Y ustedes en casa recuerdan? Templado y soleado. Yeah, warm and sunny es templado y soleado. Luego teníamos cloudy. It's cloudy, venía de Nubes. Exacto, cuando está nublado. Cloudy. Y veíamos la última diapositiva. It's windy and cold. Windy and cold. Con viento y frío. Vamos a ver otra diapositiva. ¿Cómo se dice cuando está lloviendo? Vamos a verlo a continuación. Y vemos ahí esa ranita pues que se ha conseguido una sombrilla ahí en la selva. Y dice, what's the weather like today, Gaby? It's raining. It's raining. Let's repeat. What's the weather like today? It's raining. It's raining. Y ahí estamos viendo que dice pues que está Lloviendo. lloviendo, como nos dice en la foto. It's raining. Y si ustedes nos están viendo de un lugar donde está lloviendo, así es como tienen que decir. Les voy a hacer la pregunta. What's the weather like today? It's raining. It's raining. Very good. Ahora, ¿qué pasa cuando, bueno, esto no sucede en nuestro país, en Ecuador, y a todas las personas que nos ven en YouTube de otros países, pues en Ecuador nunca nieva, ¿ok?
¿ok? Pero vamos a aprender a continuación en la siguiente diapositiva cómo se dice cuando está nevando, ¿ok? ¿Cómo se diría eso en inglés? Pues lo vamos a ver a continuación. Gaby, what's the weather like today? It's snowing. It's snowing. Very good. Let's repeat one more time. What's the weather like today? It's snowing. It's snowing. What's the weather like today? One more time, the last time. It's snowing. It's snowing. Está nevando. Nevando. Exactly. Ok. Y bueno, creo que es súper fácil lo que hemos visto en el programa. La pregunta es, what's the weather like today? Y vamos a practicar esta pregunta ahora, pero vamos a hacerlo con Gaby. Ella me va a decir los climas de diferentes partes del Ecuador. Y espero que ustedes pues también estén repasando junto a Gaby. Tú, Gaby, me vas a ayudar, Diosito, no te muevas, ¿ok? Pero yo les voy a pedir a ustedes en casa que me acompañen al pizarrón. Vamos a hacer unas oraciones, unas preguntas en nuestro pizarrón. Ok. ¿Recuerdas cómo era la pregunta, Gaby? What's the weather like? Exacto. Era bueno, what es la contracción de what is, ¿ok? Okay. Cuando ustedes vean what es la contracción de what is. What's the weather, what's the weather like? Y aquí vamos a poner una ciudad, la que tú quieras, la que ustedes quieran, la que a ustedes se les ocurra, vamos a poner what's the weather like, y aquí van a poner una ciudad, y ponen la ciudad que ustedes quieran, ¿ok? Ok. Está súper fácil. Ok, Gaby, ¿cómo dirías en inglés cómo es el clima en Ibarra? What's the weather like in Ibarra? Very good. Quedaría what's the weather like in Ibarra? What's the weather like in Ibarra? ¿Cómo me dirías cómo es el clima en Otavalo, por ejemplo? What's the weather like in Otavalo? ¿Vieron? Súper fácil. Ahora cambiemos de ciudad. ¿Qué tal si nos vamos un poquito más lejos y decimos Cuenca? ¿Cómo es el clima en Cuenca? ¿Cómo quedaría? What's the weather like in Cuenca? Ok, súper fácil. What's the weather like in? Y ustedes ponen la ciudad. Lo que hay que explicar es por qué se le utiliza este what con este like. Siempre que ustedes vean what y like, y ya lo habíamos estudiado en la unidad 3, que cuando ustedes vayan a describir algo, tienen que utilizar what con esta preposición like, ¿ok? Aquí no significa like verbo, no es un verbo aquí, ¿ok? Es una preposición que me ayuda a describir. What's the weather like? Ustedes recordarán que para esta misma pregunta la utilizaba para hablar, por ejemplo, describir una persona. Yo podría decir, what's your mother like? ¿Recuerdan? ¿Cómo es tu mamá? Y decían, she's fun, she's interesting. Ahora quiero que me describan el clima. What's the weather? The weather like in una ciudad. ¿Ok? Escojamos una ciudad. ¿De qué ciudad quieres hablar? De Guayaquil. Ya, listo. ¿Cómo me dirías cómo es el clima en Guayaquil? What's the weather like in Guayaquil? Ok, entonces quedaría, what's the weather like in Guayaquil? Le voy a Guayaquil. dejar ahí con la inicial. What's the weather like in Guayaquil? Ok, te voy a hacer la pregunta y espero que ustedes también contesten con Gaby. What's the weather like in Guayaquil? What's the weather like in Guayaquil, Gaby? I think it's warm and sunny. It's warm. Okay, yes, it's warm and sunny. Ok, y les iba a preguntar por qué se utiliza este it aquí. Este it es un pronombre, recuerden, un pronombre que está reemplazando al clima. En otras palabras, estoy diciendo que el clima es templado y soleado. ¿Ok? Recuerden, it no tiene una traducción como decir eso es soleado o esto es soleado o templado. No, no. Este es un pronombre que para contestar estoy reemplazando aquí al clima, the weather. Yo puedo decir the weather is warm and sunny, pero suena mejor si ustedes utilizan el pronombre it. It is o it's warm and sunny. Ok, ¿qué tal si le cambio de ciudad, Gaby, y digo, what's the weather like in San Gabriel, for example? In San Gabriel. What's the weather like in San
Gabriel. It's cold Ajá. and raining. Yeah, it's cold and it's windy also, right? It's cold Okay. and windy. Yeah, and rainy too. Yes. Ok, podría aquí ponerle una coma mejor. Sí, vamos a dejar una coma aquí. It's cold, windy, and rainy, lluvioso. Ok, cambiemos de ciudad. Gaby, what's the weather like in Otavalo? In Otavalo, aquí, Otavalo. What's the weather like in Otavalo? It's cold. Okay, it's cold, yeah, definitely. It's cold and And windy. it's cold and windy, yeah. But sometimes it's cold and sunny, right? Sometimes. Sometimes it's cold and sunny at the same time. All right. Ok, súper fácil. ¿Te pareció fácil, Gaby? Yes. Sí. Ok, ustedes en casa, súper fácil. Lo que tienen que hacer es, what's the weather like? Y ponen la ciudad a la que ustedes quieren hablar. Si es frío, es caliente. Ok, vamos a hacer un último ejemplo. ¿En qué lugar de nuestro Ecuador pues es húmedo? En el oriente. En el oriente. Ok, ¿sabes de alguna provincia, de una ciudad del oriente? Napo. Ok, ¿cómo diría cómo es el clima en Napo? What's the weather like in Napo? Right. So, what's the weather like in Napo? It's humid. It's humid And sunny. and sunny. Yes, but it's Hot. yeah, it's humid and hot. It's humid and hot. Ok, ¿qué tal, amigos? Si es que ahora vamos a hacer un poquito más de práctica y vamos a utilizar el programa, el software que utilizamos en la Universidad Técnica del Norte para hablar un poquito y hacer ejemplos más, pero con fotografías o con imágenes, ¿ok? Así que les invito a ir al computador, vamos a hacer preguntas a Gaby y ustedes le van a ayudar a Gaby a contestar, ¿ok? Así que vamos a realizar eso. Ok, Gaby, vamos a hacer esto. Vamos a hablar del clima y vamos a hablar de, utilizando unas fotos que tengo yo aquí, unas imágenes. Ok, y ahí las tenemos. Ok. Hablemos de esta primera foto que tengo aquí. Okay. Y tú puedes ver aquí, te puedes dar cuenta aquí en la ventana. Ah. So, Gaby, what's the weather like here? It's raining. It's raining, correct. What's the weather like here? It's raining. It's raining. Very good. Picture number 2, Gaby. What's the weather like here in this picture? It's snowing. It's snowing. Very good. Now, is it hot or is it cold? Is it cold? Okay, so what's the weather like in this picture? It's cold and windy. And no, I'm sorry, and snowing. Yes, it's snowing and it's cold. Very good. Y volvamos a esta foto de aquí. Is it sunny or it's... It's cold. It's cold. ¿Te acuerdas cómo se decía cuando tenía muchas nubes? Cloudy. Cloudy, yeah. So it's cloudy and it's raining. Okay, let's see next picture. Look, Gaby, what's the weather like in this picture? It's hot and sunny. It's sunny and it's hot. And I think it's windy too. Si ves las olas aquí, como que está el viento, ¿verdad? It's windy. So what's the weather like in this picture? Sorry, let's play here again. What's the weather like here? It's sunny and hot. Yeah, it's sunny and hot. Very good. Now let's see picture number 3. What's the weather like here in this picture? Maybe it's sunny. It's sunny. What else? And Is it hot? Is it cold? Or is it warm? What do you hot. think? Hot. Maybe it's warm.
Oh, yeah, it could be hot, but it looks like it's warm. Right? It's not hot. It's warm, I think. So the weather, what's the weather like here in this picture? It's warm. It's warm. Yeah, maybe it's hot. And it's And sunny. Okay, picture number 2. What's the weather like here? It's hot and sunny. Uh-huh. And here, what's the weather like? It's cold and snowing. It's cold and it's snowing. Pues ya hemos contestado las preguntas de cómo es el clima en cada uno de estos lugares. Ok, very nice, very nice. Ahora vamos a ver muy rapidito el resumen de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo es el clima? What's the weather like today? Vamos a ver el vocabulario que hemos aprendido el día de hoy. So, Gaby, muy rapidito. What's the weather like today? It's windy. Ajá. What's the weather like today? It's cold. What's the weather like today? It's sunny. What's the weather like today? It's cloudy. And what's the weather like today? It's hot. What's the weather like today? It's raining. It's raining. Very good. Y si tienen pues alguna duda, algún comentario, alguna pregunta del programa del día de hoy o de cualquiera de los programas que hemos realizado, escríbanos a la dirección que ven ahorita en pantalla. Es talk@utn.edu.es. Esa es la dirección. talk@utn.edu.es. Y en YouTube pueden observar todos los programas, la secuencia de los programas que tenemos pues por capítulos, por temas, por unidades, la tenemos ahí en Talk UTV. Y eso ha sido todo por el día de hoy y espero verles el próximo show. No se olviden que deben practicar mucho para dominar el idioma, okay? So bye. It was nice to have you here and nice to have Gaby here also. So Gaby, bye. See you next show, all right? See you. Bye. Bye. Bye, guys.